Hola, mi nombre es Evelyn Lisbeth Pizano Tavera, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana de la Ingeniería Industrial y este video lo hago para fines de acreditar la unidad 3 de la materia Estadística Inferencial, cuya temática corresponde al análisis de varianza. El profesor asignado es el profesor Juan Morales. Y vamos a empezar. Como primera parte tenemos una parte teórica para comprender los conceptos que se van a manejar y posteriormente se maneja una parte práctica en donde se explica a través de la herramienta Minitab algunos ejercicios prácticos para mayor comprensión del tema. Finalmente se elaboran unos ejercicios en donde podemos ver cómo se implementan estos problemas o más bien eh, esta parte teórica al mundo laboral. Entonces aplicamos estas herramientas al mundo laboral para una mayor comprensión. Y empezando, tenemos una serie de conceptos como lo es el análisis de varianza. Vamos a empezar por el análisis de varianza de un factor. Entonces, para el análisis de varianza existen métodos de varianza. El que nosotros vamos a usar es el ANOVA, que requiere la distribución F. La distribución F tiene las distintas propiedades. Entonces aquí vemos en esta gráfica pues de dónde se basa la distribución F. Aquí la tenemos. Y nos dice la gráfica que no es simétrica porque está sesgada hacia la derecha. Y las propiedades que tiene la distribución F, primero es que no es simétrica y los valores de F no pueden ser negativos. Y parte de las definiciones tenemos que el método de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que tres o más medias son iguales. Entonces ya tenemos tres o más medias son iguales. Generalmente usamos pues problemas de tres características para poder someter este tipo de pruebas. Y dice, la hipótesis nula plantea de que μ1 es igual a μ2 igual a μ3, o sea que todas las medias son iguales. Entonces la hipótesis alternativa va a plantear que estas son diferentes. Y tenemos un valor de p pequeño como 0.05 conduce a un rechazo de la hipótesis nula. Entonces, si es mayor, aceptamos la hipótesis nula, si es menor, la rechazamos. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con P grande como un valor mayor que 0.05, no rechace la hipótesis nula de igualdad de las medias. Entonces, el estadístico de prueba F, pequeño valor P grande, y F aquí lo podemos ver. Y estadístico de prueba F, valor de P pequeño, aquí lo podemos ver y ahorita lo vamos a analizar más a fondo. Y dentro pues del análisis ANOVA, es un análisis de varianza, es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento factor, que es una característica que nos va a permitir distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Entonces tenemos que los requisitos para esto es que las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Las poblaciones tienen varianza aproximadamente iguales, las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos, las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma, y las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Y pues primero pues vamos a analizar qué es el ANOVA, y el análisis ANOVA pues es una prueba hipótesis de que las medias de dos o más poblaciones son iguales. Los ANOVA evalúan la importancia de uno o más factores al comparar las medias de la variable de respuesta en los diferentes niveles de los factores. Dice, la hipótesis nula va a establecer que todas las medias de la población son iguales, mientras que la hipótesis alternativa establece que son diferentes. Para ejecutar una ANOVA debe tener una variable de respuesta continua y al menos un factor categórico, con dos o más niveles.
Los análisis ANOVA requieren datos poblacionales que sigan una distribución aproximadamente normal, con varianzas iguales entre los niveles de los factores. Sin embargo, los procedimientos de ANOVA funcionan bastante bien, incluso cuando se viola el supuesto de normalidad, o menos que una o más de las distribuciones sean muy asimétricas o si las varianzas son bastante diferentes. Las transformaciones del conjunto de datos original pueden corregir estas violaciones. Y pues, por ejemplo, usted diseña un experimento para evaluar la durabilidad de 4 productos de una alfombra experimentales. Usted coloca una muestra de cada tipo de alfombra de 10 hogares, mide la durabilidad después de 60 años. Debido a que está analizando un factor, tipo de alfombra, usted utiliza una ANOVA de un factor, porque es lo que estamos analizando, que ahorita lo vamos a ver en ejercicios prácticos. Dice, si el valor de P es menor al nivel de significancia, entonces usted concluye que al menos una media de durabilidad es diferente. Para la información más detallada entre medias estadísticas, utiliza el método de comparaciones múltiples como el de Turkey. Ese también ahorita lo vamos a analizar. Dice, el nombre análisis de varianzas se basa en el enfoque en el cual el procedimiento utiliza las varianzas para determinar si las medias son diferentes. El procedimiento funciona comparando la varianza entre las medias de los grupos y la varianza dentro de los grupos como una manera de determinar si los grupos son todos partes de una población más grande o poblaciones separadas con características diferentes. Y aquí podemos ver cómo es un solo factor y tenemos 3 grupos, como lo mencionaba aquí. En este ejemplo, una muestra de cada tipo de alfombra en 10 hogares mide la durabilidad de 60 días. Entonces, el factor común es la alfombra, pero tenemos 3 tipos de alfombra diferentes. Y tenemos un ejemplo que nos dice mediciones de desaceleración del pecho en G, o sea, en gramos, en G, en pruebas de choque de automóviles. Dice, las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera o rozamiento. Una aceleración de un G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Entonces tenemos ejemplos de fuerza G. Una palmada en la espalda, 4.1 G. Desplomarse en una silla, 10.1 G. Bajar el escalón, 8.1 G. Estamos hablando de esa aceleración. Y el primer ejemplo nos dice mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choques de automóviles. Utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y nivel de significancia de 0.05. Entonces la confiabilidad, pues vamos a usar el 95%. Para someter una prueba, aprueba la afirmación de que las 3 muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Y aquí tenemos tipo de auto, compacto, mediano, grande, número de auto y tenemos 10. Entonces vamos a abrir nuestra hoja de Minitab donde ya tengo yo capturados estos datos, que básicamente es transponer esta tabla para que nos queden así de forma vertical y no de forma horizontal. Y vamos a empezar con la prueba de igualdad de varianzas. Entonces nos vamos a ANOVA y prueba de igualdad de variaciones. En estadísticos, ANOVA, prueba de igualdad de varianzas. Entonces vamos a ver, aquí yo lo capturé para guiarme para esta explicación y para pues quien lo esté viendo pueda ver los pasos. Entonces ponemos aquí, seleccionamos, los datos de respuesta están en la columna que separa cada nivel de factor. Y ahora sí ponemos compacto, mediano y grande. Y posteriormente le damos clic a aceptar. Entonces nos va a arrojar esta tabla y este análisis. Nos vamos a ir primero al análisis y nos dice aquí Minitab que la hipótesis nula es que todas las varianzas son iguales. Entonces la hipótesis alterna es que por lo menos una varianza es diferente. Tenemos nivel de significancia de 0.05,
En todos tenemos pues 10 datos, una desviación estándar muy similar, pero ahora sí nos vamos al valor de P. Nos dice que el valor de P es mayor a nuestro nivel de significancia. Entonces, ¿qué nos decía el ejercicio con respecto al nivel de significancia cuando lo analizábamos? Aquí lo tenemos. Un valor de P mayor que 0.05 dice que no rechace la hipótesis nula de igualdad de las medias. Entonces, por ende, no podemos rechazar la hipótesis nula de igualdad de las medias por nuestro valor de P. Aquí tenemos los intervalos de confianza, vemos que ninguno pasa por el 0 y vamos a ver qué otro dato nos puede ofrecer Minitab con respecto a lo que estábamos tratando de sacar, que está aquí. Dice, pues la prueba de igualdad de varianzas compacto, mediano y grande, múltiples intervalos de comparación de la desviación estándar. Y aquí tenemos, si los intervalos no se sobreponen, la desviación estándar correspondiente son significativamente diferentes. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Tenemos el compacto, tenemos una desviación estándar pues más, con un intervalo de comparación más grande que en el mediano y que en el grande, y que era lo mismo que nos mostraba pues nuestro análisis de este lado, donde vemos la estadística de prueba y vemos que son muy similares las desviaciones estándar y cómo se manifiestan pues en el intervalo de confianza de Bone-Ferroni. Entonces ahora vamos a analizar esto desde otro parámetro en Minitab y le ponemos ANOVA y vamos a hacer un análisis de un solo factor. Estadísticas, ANOVA, un solo factor. Vamos a seleccionar este y vamos a ponerle compacto, mediano y grande. Vamos también a seleccionar todas las pruebas. Tenemos 95 comparaciones. Queremos ver todos estos indicadores, Tukey, Fisher, Dunet, todos los vamos a seleccionar. En gráficas queremos 3 en 1, le damos clic a aceptar y aceptar. Y primero, antes de esto, vamos a ver qué análisis nos muestra aquí. Y pues como información de un solo factor tenemos un solo factor, tenemos un P menor a 0.05 y que es lo primero que debemos de analizar. Con un P menor a 0.05 conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de las medias, que fue lo mismo que nos acaba de sacar el ejercicio. Aquí dice que conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de las medias. Entonces, en el resumen del modelo tenemos pues una desviación estándar 4.45 con una dependencia reajustada de 17.59. Y ahora vamos a ver este análisis de Tukey. De este lado. Y para empezar a analizar, pues, qué es el método Tukey en comparaciones múltiples, que es lo que estamos haciendo. Y pues este se utiliza para crear intervalos de confianza para todas las diferencias en parejas entre las medias de los niveles de factores, mientras que controla la tasa de error por familia en un nivel muy especificado. Dice, es importante considerar la tasa de error por familia cuando se hacen comparaciones múltiples, porque la probabilidad de cometer un error de tipo 1 para una serie de comparaciones es mayor porque la tasa de error de cualquier comparación individual. Y tenemos aquí algo resumido de estos métodos que vamos a comenzar a hablar. Dice el método de Tukey, todos estos son para datos normales, el Dunet también. Y se realiza cuando se hacen comparaciones en pareja. Dunet cuando se compara un control, y tenemos la otra que es la prueba de Fisher.
Entonces vamos a analizarlas en este apartado. Y tenemos ya la prueba de Turkey, cuando vamos a comparar las medias en las familias. Y nos dice aquí, primero, muy importante, en Turkey, las medias que no comparten una letra son significativas diferentes. Y vemos aquí la agrupación de cómo comparten las letras. Dice, son significativamente diferentes. Con un P ajustado, en un p-value de 0.40 y de 0.28, entonces sabemos que es mayor a 0.05. Y si es mayor, no rechace la hipótesis nula de igualdad de las medias. Si es menor, rechazamos. Entonces, ¿cuál vamos a rechazar? Esta de compacto grande, esta relación. Luego tenemos las comparaciones en pareja Fisher. Dice, las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes, que sería grande y compacto. Vamos a ver, grande y compacto efectivamente porque el valor de P ajustado es mayor a 0.05. Entonces nos decía mayor a 0.05, no rechaza la hipótesis nula de igualdad de las medias. Ahora tenemos comparaciones múltiples de Deunet y tenemos que las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes en la letra del nivel de confianza, y vemos como aquí hay unas que no están etiquetadas y efectivamente en mediano compacto, que son las que si comparten la A, tenemos que no rechazamos la hipótesis nula. Es significativamente diferente. En cambio, esta de grande compacto tenemos un p-value de menor a 0.05. Entonces, cuando es menor, dice, conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de las medias. Y finalmente tenemos el estadístico de MCB de HSU, que aquí lo estábamos analizando también. Dice, la prueba más potente cuando usted compara el grupo que representa la media más alta o más baja con los otros grupos. Dice, comparación de un control, no. Comparación de parejas, sí. Entonces, bueno, aquí tenemos más resumido comparaciones en pareja, únicamente conservador, Dunet, todos estos, pero vamos a analizarlos. Esto es con nuestro asistente de Minitab, que es la prueba esta que vamos a analizar, y dice, el método MCB de HSU es un método de comparaciones múltiples diseñados para identificar los niveles de los factores, lo que son significativamente diferentes del mejor y los que son significativamente diferentes del mejor. Usted puede definir mejor como la media más alta o la media más baja. Este procedimiento se utiliza generalmente después de una ANOVA para analizar con mayor precisión las diferencias entre las medias de los niveles. Y dice que crea un intervalo de confianza con la diferencia entre cada media. Y aquí lo tenemos, un ejemplo. Dice, cuando el nivel probado es significativamente mejor por el nivel de comparación, este método no provee ningún límite en cuanto a qué tan mejor o peor es. Y eso es lo que estamos analizando aquí. Vemos que solamente el grande compacto es menor a 0.05. Entonces, menor a 0.05 es rechazo de la hipótesis nula y la igualdad de las medias, pero aquí no la podemos rechazar en estos dos. Entonces, y una vez analizado esto, podemos regresar aquí y vemos cómo existe una normalidad o la prueba de los residuos que no se alejan tanto de la media. Tenemos más o menos una normalidad que podemos verlo en el histograma. Y luego aquí tenemos pues la gráfica de intervalos, que vemos el compacto que toca estos puntos de 47.5 y más o menos como de 41, que son estos datos de aquí. Mediano y grande, dice, la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Entonces, en grande toca pues intervalos más bajos, que el más bajo creo que viene siendo 32. Y luego tenemos para comparar las medias. Y vemos como solamente estas dos medias de mediano compacto y grande compacto se cruzan.
y compacto mediano y mediano compacto también. Pero entre esta y esta no hay pues una relación. Dice, si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente. ¿Y cuáles tienen 0? Pues se va a esta y a esta de compacto mediano. Esta ya no la analizamos. Vamos a ver el de Danout. Si un intervalo no contiene 0, como lo es la media es significativamente diferente a la media de control. Entonces, este grande compacto no contiene 0, entonces es significativamente diferente a la media de control. Vámonos con el otro ejercicio y vemos, dice, si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Este no contiene 0, el de grande compacto. Y este también no contiene 0, grande compacto, que es la prueba de Turkey. Entonces vemos que este es el que es significativamente diferentes. Ahora vamos a regresar aquí al ejercicio y básicamente pues esto es todo el análisis de esta prueba de igualdad de varianzas y de medias. Y tenemos otro ejercicio para analizarlo más a profundidad. Dice ejercicio 2, lesiones en la cabeza de un choque automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones de cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someterla a prueba las hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóvil tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Entonces ahora sí lo vamos a analizar. Aquí ya tengo yo los datos capturados. Y nos vamos a ir primero a estadísticas, ANOVA, prueba de igualdad de varianzas. Vamos a cambiarlo aquí. Los datos de respuesta están en una columna que separa por cada nivel de factor. Ponemos compacto, mediano y grande. Damos aquí de aceptar y vemos que este ejercicio definitivamente pues es muy diferente el análisis al anterior. Nos da un p-value de 0.012. Entonces es mayor a nuestro nivel de significancia. Y si es mayor, lo vamos a analizar de este lado, donde teníamos las premisas iniciales. Si es mayor que 0.05, entonces no rechazamos la hipótesis nula de la igualdad de las medias. Pero para asegurarnos, pues vamos a hacer otra prueba. Entonces no rechazamos la hipótesis nula de igualdad de las medias por ser mayor a 0.05. Tenemos desviación estándar de compacto de 79 hasta grande de 100.75. Aquí sí hay mucha diferencia en las medias. Entonces, pues la hipótesis nula dice que todas las varianzas son iguales. Hipótesis alternativa, por lo menos una varianza es diferente. Entonces sí, pues no vamos a rechazar la hipótesis nula de medias. Pero ahora vamos a hacer otro análisis de un solo factor. Aquí lo cambiamos, ponemos los 3 para hacerlo más a fondo con estos 3 indicadores. Opciones, 95, comparaciones, seleccionamos todo, queremos todos los procedimientos de comparación. Y en gráfica le ponemos 3 en 1. Ahora sí, en este sí no nos muestra este histograma, la de prueba de residuos, no nos muestra una normalidad entre nuestros datos. Sin embargo, en la prueba esta de residuos de gráfica de probabilidad normal, pues sí se dispersan a través de la media. Vamos a ver qué es lo que pasa con los indicadores que nos arroja Minitab. Y pues tenemos en resumen del modelo que no hay pues ni siquiera de correlación ni nada. Tenemos un p-value mayor a 0.05 que nos dice mayor a 0.05 cuando es mayor no rechace la hipótesis nula de igualdad de las medias, que era lo mismo que nos arrojaba acá. Entonces no rechazamos la hipótesis nula de igualdad de las medias, pero ahora vamos a analizar pues las comparaciones en parejas de Turkey,
que pues las medias no comparten una letra, entonces son significativamente diferentes, pero sí están compartiendo toda la letra A. Luego, pues sí tenemos todos los valores aquí son mayores a 0.05, entonces al parecer pues no estamos rechazando la hipótesis nula de que todas las varianzas son iguales. Y en el estadístico de Fisher, de comparaciones en Fisher, tenemos el mismo dato, todas las P son mayores a 0.05. Entonces no rechace la hipótesis nula de igualdad de las medias, no la rechazamos todavía, que sugiere que todas las medias son iguales, si comparten una letra, entonces son significativamente diferentes a la media del nivel de control. Tenemos aquí el de pruebas simultáneas de Dunet, también nos arroja lo mismo, es 0.05 mayor. Entonces no rechazamos todavía la hipótesis nula. También en el de comparaciones múltiples es mayor a 0.05. Entonces, ¿qué nos va a indicar este ejercicio? Si no rechazamos todas las varianzas son iguales, es decir que al menos una pues va a ser diferente y vamos a analizarlo aquí. En la gráfica de intervalos vemos como el compacto pues sí tiene los intervalos más grandes, mediano y grande más o menos se asemejan. Y dice, si un intervalo tiene 0 como cuota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces, no rechazamos de que todas las medias son iguales, entonces pues aceptamos la hipótesis nula y vemos que sí, que todas las medias son significativamente diferentes porque atraviesan el 0. En esta, si un intervalo no contiene 0, la media correspondiente es significativamente diferente a la media de control, pero sí contienen 0. Hay que tener mucho cuidado con esto. Dice, si un intervalo no contiene 0, ok, estas sí contienen 0, entonces no son significativamente diferentes. Mismo caso, sí contienen 0, entonces no son significativamente diferentes. Y esto sería todo el análisis por este ejercicio. Ahora tenemos el análisis de dos factores. En el análisis de dos factores tenemos, dice, análisis de varianza de dos factores. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Entonces tenemos que existe una interacción entre dos factores y el objetivo es con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón o una variable de columna utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción en un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. Y los requisitos para este análisis es que para cada celda los valores muestrales provienen de una distribución aproximadamente normal, las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar, las muestras aleatorias simples de datos cualitativos, las muestras son independientes entre sí, los valores muestrales se categorizan en dos factores y todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como dato balanceado. Y tenemos aquí el primer ejemplo, dice mediciones de desaceleración del pecho en G, pruebas de choque de automóviles. Dice utilice un análisis de varianza de dos factores. Tenemos aquí los dos factores, extranjero y nacional. Para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil, extranjero nacional, y un efecto del factor de columna de automóvil compacto, mediano, grande, utiliza un nivel de significancia de 0.05. Y vamos a abrir el ejercicio. Ya tenemos aquí los datos capturados. Y pues vamos a empezar con este análisis. Y primero nos vamos a ANOVA y vamos a hacer un análisis de media. Estadísticas, ANOVA, análisis de media. En respuesta pues va a ser desaceleración, factor 1 tipo del automóvil, factor 2 tamaño del automóvil y ya nos va a arrojar estos datos que vamos a interpretar. Y tenemos aquí
normal de los factores de desaceleración, el pecho en G. Entonces tenemos compacto y toca estos puntos que se ven aquí. Vamos a hacerlo más grande. Y por ende podemos concluir que la variación o la desviación estándar de este análisis es el mismo que tengo de este lado en Minitab, pero aquí ya lo tengo analizado. Dice, no difiere significativamente de las muestras tomando en cuenta todos los factores y sus categorías. ¿Por qué no difiere? Porque se encuentran alrededor. Y pues dice, efectos principales de tipo de automóviles para efectos del tipo de tamaño de automóviles. Tipo de automóvil, vemos que no difiere. Tamaño de automóvil tampoco. Entonces la variación, la desviación estándar no difiere significativamente de las medias tomando en cuenta todos los factores y sus categorías. Vámonos al siguiente y tenemos ANOVA y vamos a hacer un ANOVA balanceado. ANOVA balanceado y ponemos desaceleración en el modelo. Vamos a hacerlo con tipo de automóvil por tamaño de automóvil. Y luego seleccionamos otro tipo de automóvil, ponemos el símbolo de por y le ponemos tamaño automóvil. Vemos qué opciones seleccionamos y nada más vamos a hacer en gráficas 4 en 1 para que nos arroje pues más de qué interpretar. Vemos al parecer que no muestra una normalidad y que todos estos se comportan, todos los residuos se comportan a través de la media. Si están muy dispersos, este es el orden de observación que nos muestra. Vamos a ver si Minitab nos arroja un análisis de este lado. Entonces, pues sí, aquí yo lo tengo ya interpretado y dice que en la desaceleración en el pecho en G, pues tenemos, por ejemplo, aquí un 0.038 menor a 0.05, entonces hay evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula. Sin embargo, en el tamaño del automóvil es mayor a 0.05 y en el tipo de automóvil por tamaño del automóvil es mayor a 0.05, entonces aquí sí hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y alterar la hipótesis alternativa. Tenemos que la hipótesis nula es la media de los automóviles extranjeros igual a los nacionales. Y este sería básicamente todo por este ejercicio. Vamos a analizar ahora la gráfica de intervalos en ANOVA y luego le ponemos gráfica de intervalos. Estadísticos, ANOVA, gráfica de intervalos. Vamos a hacerlo con grupos, le ponemos aceptar. Seleccionamos desaceleración en el pecho. Tipo automóvil y tamaño del automóvil son nuestras variables categóricas por agrupación. Y sería todo y nos va a arrojar una tabla como esta. Y estas son una tabla de desviaciones estándar individuales que se utilizan para calcular los intervalos. Entonces en compacto extranjero podemos ver que este es el intervalo. En grande extranjero ustedes, en mediano extranjero ustedes, compacto, grande y mediano. Es muy diferente el comportamiento del extranjero al nacional. Vemos la desaceleración en el pecho, pues que aquí se comporta de esta determinada forma y aquí de esta forma. Entonces, pues dado lo anterior, que teníamos que en el tipo de automóvil hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, donde los automóviles extranjeros es igual a lo de los nacionales. Y vamos a hacer otra prueba más, que es la gráfica de efectos principales. Estadísticos, ANOVA, gráfica de efectos principales. Ponemos aquí desaceleración, tipo de automóvil, tamaño del automóvil y nos va a arrojar estas dos, que tenemos una pendiente negativa en el tipo de automóvil extranjero nacional, pero cuando analizamos los tamaños del automóvil, la pendiente negativa comienza de compacto a grande, luego es positiva de grande a mediano. Entonces vemos aquí cómo se comportan pues las medias de estos datos de forma negativa y luego negativa positiva.
Y vamos a hacer otra prueba que es gráfica de interacciones. Entonces, estadísticas, ANOVA, gráfica de interacciones, desaceleración, tipo de automóvil y tamaño del automóvil. Le ponemos aceptar y nos muestra una gráfica como esta, donde no se cruzan, pero son paralelas. El tipo de automóvil extranjero y nacional, según compacto, grande y mediano. El nacional es la línea punteada roja, en donde pues son más pequeñas las medias, pero no se chocan. Entonces pues tenemos que cuando las líneas paralelas, es decir, traen una misma dirección, muy difícilmente se cruzan las líneas. No hay interacción entre los automóviles extranjeros y nacionales. Determinamos que el factor no influye sobre el otro factor. Y ese es todo el análisis de medias o varianzas sobre este ejercicio. Vámonos a otro ejercicio. Y aquí lo tenemos. Entonces nos dice el ejercicio. Lesiones en la cabeza. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medidas HIC por sus siglas Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción entre el efecto del automóvil del renglón de tipo automóvil extranjero nacional y efecto del factor de columna del tamaño del automóvil compacto mediano grande. Utilice un nivel de significancia 0.05. Entonces vamos a utilizar la prueba primero, la de análisis de medias. Stat, ANOVA, análisis de medias, seleccionamos desaceleración de tipo de automóvil y tamaño del automóvil, le ponemos clic a OK. Y pues tenemos el diseño no está balanceado o se abortó la ejecución. Vamos a analizar esta parte porque me arroja este error. Ok, analizando el error que se nos estaba presentando Minitab, era un error de captura de los datos. Entonces ya para avanzar le ponemos en ANOVA, análisis de medias, seleccionamos la desaceleración del pecho, tipo de automóvil y tamaño del automóvil. Y nos arroja un gráfico como este, con los datos que tenemos: 290, desaceleración 544, 501, 245, etcétera, en donde podemos incluir que la variación o la desviación estándar pues no difiere significativamente de las medias, tomando en cuenta todos los grupos en sus categorías. Ahora vamos a hacer otra prueba, que es la de el balanceado. Ponemos en estadísticas ANOVA, ANOVA balanceado, le ponemos la desaceleración, tipo de automóvil, tamaño del automóvil, y aquí me faltó capturar. Vamos a hacerlo ahora, la multiplicación por tamaño del automóvil, le damos clic a aceptar y estadísticas, faltó seleccionar la 4 en 1, muy importante, gráficas, 4 en 1, aceptar, y nos va a dar algo como esto, en donde podemos ver que los datos sí se dispersan a través de la media, los residuos. Todos los porcentajes de residuos van desde positivo a negativos. Este es el histograma, este es el orden de observación y los valores ajustados. Ahora, analizando nuestros valores, tenemos estos donde dice análisis de varianzas, aceleración del pecho, y los p-values son mayores a 0.05, entonces no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. ¿Y cuál es la hipótesis nula? Es que la media de los automóviles extranjeros es igual a la de los nacionales. Pasando al siguiente análisis, tenemos de gráficas de intervalo, estadísticas, ANOVA, gráfica de intervalos, le vamos a dar por grupo, desaceleración,
tamaño del automóvil, tamaño del auto, le damos clic a OK y nos muestra estas gráficas donde podemos ver la desviación estándar individuales se utilizan para calcular los intervalos. Entonces en el extranjero tenemos estos 3 intervalos que son más amplios que en los nacionales, donde podemos ver pues el compacto va desde estos rangos y aquí pues abarca más rangos, ¿no? Como del 100 al 800. Y pues eso nos muestra en el tipo de las medias para cada uno según su rubro. Ahora podemos ver en estadísticas, ANOVA otra vez, le damos aquí gráficas de efectos principales, desaceleración, tamaño del automóvil y tipo de automóvil y tamaño del automóvil. Vemos cómo muestra una pendiente negativa de extranjero a nacional y de compacto a grande tenemos pendiente negativa y luego vamos con una pendiente positiva, que esto es muy importante para el análisis porque así comprendemos pues cómo se comporta la media. Después nos vamos a estadísticas, ANOVA, gráfica de interacciones, para saber cómo interactúan estas medias entre sí o varianzas. Le damos clic a OK y en el ejemplo anterior pues teníamos que las líneas eran paralelas, es decir que no se cruzaban y no había interacción. En este caso pues las líneas no son paralelas, si hay una interacción entre las medias cuando analizamos pues el nacional con el extranjero, que tenemos que el extranjero al final tiene una pendiente negativa cuando va de grande a mediano en el tamaño de los carros y tiene una pendiente positiva el nacional cuando va de grande a mediano. Entonces, si hay interacción entre los automóviles extranjeros y nacionales, determinamos que sí influye un factor sobre el otro factor. Y ahora vámonos con las herramientas aplicadas al ámbito laboral, que esta ya viene siendo la última parte de nuestro análisis. Y tenemos un ejercicio que dice: mediciones de transacciones realizadas en tarjetas de crédito, pruebas de productos revolventes. Entonces este sería el factor común, que son productos revolventes y son distintos tipos de tarjetas. Tenemos 3. Cabe señalar pues que yo trabajo en el ámbito financiero, entonces trato de todas estas herramientas que vemos pues aplicarlas meramente ahí. También pues que esto también nos ayuda al sector servicios y no únicamente al sector maquilador. Entonces, dice el ejercicio: utilice las mediciones del número de transacciones realizadas por tarjeta de crédito en un mes en una muestra de 10 clientes por producto en la siguiente tabla y un nivel de significancia 0.05 para someter a prueba de que la afirmación de que las 3 medias provienen de poblaciones con medias iguales. Entonces tenemos aquí tipo de producto clásico, platino y oro. Estas son tarjetas de crédito y queremos, estos son los números de transacciones que realizan en un mes, a ver si las medias son iguales. Y se realizó una muestra con 10 clientes que utilizan la clásica, 10 clientes que utilizan la platino y 10 clientes que utilizan la oro. Entonces, para empezar, vamos a acomodar nuestros datos pues en Minitab. Y lo vamos a hacer aquí. Aquí los tenemos. Ahora lo que hay que hacer para acomodarlos, los necesitamos transponer. Entonces aquí ya los tenemos. Y ahora sí nos vamos a Minitab, archivo, nuevo proyecto. Los pegamos. Y ya tenemos pues nuestros datos, que son la tarjeta de crédito clásica, platino y oro. Las pruebas que vamos a someter las vemos de este lado. Vamos a hacer una prueba de igualdad de varianzas y nos vamos a ANOVA, estadísticos, ANOVA, prueba de igualdad de varianzas, y la respuesta
nos vamos aquí, los datos de respuesta están en una columna separada por el nivel de factor, clásica, platino y oro. Nos vamos a gráficas, todo bien, opciones, todo bien, damos clic en aceptar y vemos cómo se muestra nuestros distintos intervalos de comparación para la desviación estándar con una significancia de 95%. Dice, si los intervalos no se sobreponen, que aquí sí se sobreponen porque sí chocan entre sí, las desviaciones estándar son significativamente diferentes. Vamos a ver qué nos arroja aquí Minitab y tenemos la hipótesis nula de que todas las varianzas son iguales, la hipótesis alternativa de que por lo menos una varianza es diferente y las desviaciones estándar más o menos todas se comportan de la misma forma. Entonces con un p-value mayor a 0.05 tenemos aquí de que con un p-value grande no rechace la hipótesis nula de igualdad de las medias. Y tenemos algo parecido a esta gráfica. Entonces no lo rechazamos de igualdad de las medias, pero ahora vamos a someter otro análisis con ANOVA de un solo factor. ANOVA, análisis de un solo factor. Y tenemos las respuestas clásica, platino y oro. Le damos clic aquí en opciones, está todo bien, comparaciones, queremos que nos muestre todas las pruebas que analizamos hace ratito. En gráficas queremos 3 en 1 y le damos clic en aceptar. Y primero vamos a analizar esta parte de Minitab. Y tenemos el resumen del modelo, p-value de menor a 0.05. Entonces, con un p-value menor a 0.05 tenemos lo siguiente: conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Entonces eso quiere decir que las medias sí son diferentes en este ejercicio. Y vamos a analizarlo por partes. Resumen del modelo. Tenemos el de Turkey y primero nos dice las medias no comparten una letra, son significativamente diferentes. Lo mismo aquí. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Vemos que sí comparten una letra. Aquí no la comparten. En el de Dunet, entonces no son significativamente diferentes. Y vamos a ver qué nos dice esta parte. En el de Dunit, perdón, en el de Turkey teníamos que se utiliza para crear diferentes intervalos de confianza para las diferencias en las parejas entre las distintas medias de los niveles de factores, mientras controla la tasa de error por familia en un nivel específico. Entonces, volviendo a nuestros datos, en el de Turkey vemos pues que sí comparten una letra, entonces sí son significativamente diferentes, según lo que nos arroja Minitab. Pero ahora, para analizarlo más a fondo, tenemos esto. Y pues al parecer no hay normalidad por la distribución de nuestras barras en el histograma, pero los datos, los residuos sí se comportan pues dispersos a la media. Y de valores ajustados muestran una tendencia en dos rangos, en este lado y del lado derecho y de izquierdo. Ahora tenemos como la tarjeta clásica, pues vemos que las medias muestran una menor número de transacciones que como lo hace la platino y la oro, que son muy similares, es decir que hay mayor número de transacciones en este número de tarjetas y las medias pues son diferentes. Ahora, para analizar esta parte de la prueba HSU, tenemos si un intervalo tiene 0 como cota, nada más dos tienen 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Y era lo mismo que teníamos en la tabla anterior que estábamos analizando. Entonces, de platino y de oro platino, pues sí son significativamente diferentes a la de clásica platino.
Ahora tenemos, si un intervalo no contiene cero, o sea, estos dos no contienen cero, la media correspondiente es significativamente diferente a las medias de control. Entonces, para ambas son significativamente diferentes a las medias de control. Ahora analizando en las tarjetas de crédito, si un intervalo no contiene cero, o sea, estos dos no contienen cero, platino clásica y oro clásica, las medias correspondientes son significativamente diferentes. O sea, son diferentes a la de oro platino. Y ahora en el de Turkey, que acabamos de leer, pues lo que significaba, dice, si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Son estas dos, la tarjeta platino clásica y oro clásica. Y eso sería todo por estos ejercicios. Vemos que si los intervalos no se sobrepasan las desviaciones estándar, son significativamente diferentes, pero si lo hacen, entonces vamos a cerrarlo y pues concluimos pues que las medias sí son significativamente diferentes en el número de transacciones realizadas en estas tarjetas de crédito, que es el factor común, líneas de productos revolventes, pero con tres distintos productos, que es clásica, platino y oro, pero al final pues son líneas revolventes. Y si analizamos los datos sí podemos ver que las medidas son diferentes, porque en la clásica sí vemos que hay menor número de transacciones, lo que nos arrojan los resultados que en las tarjetas de crédito oro y platino. Entonces, por conclusión, tenemos que la estadística inferencial tiene muchas aplicaciones para cualquier campo laboral y se pueden analizar tendencias y así mitigar riesgos en las empresas. Se puede decir que en el campo laboral de la economía, que es en el donde yo me desenvuelvo, soy licenciada de economía, sin el uso de la estadística y la probabilidad, la economía deja de ser. Yo analicé un problema pues, de tipo económico-financiero en las herramientas aplicadas al ámbito laboral. Entonces, pues considero que en cualquier trabajo es importante realizar un análisis de estadísticos para conocer valores atípicos, qué datos estamos trabajando, con qué población estamos trabajando, qué representa, qué está pasando, etcétera. Y pues la considero una de las herramientas más importantes para hacer crecer una empresa, evitar riesgos y pérdidas y así crecer la economía, también para mitigar por riesgos. Con el uso de la estadística y pues la estadística inferencial podemos hacer análisis con un criterio más formal y real. Y eso sería todo de mi parte.